vamos a enfrentar el último tema del curso, porque hoy tenemos como 3 actividades. Tenemos este tema, tenemos 2 visitas finales desde 2 ópticas diferentes de la dirección, y sobre las 9:40 más o menos, yo espero 9:30 haber terminado, viene el taller, un taller final que en su momento les voy a explicar en qué se trata. Hemos visto a lo largo de esta semana que el tema de la gerencia primero responde por la rentabilidad, por la sostenibilidad, por el crecimiento. Hemos visto, y lo veíamos ayer, que la gerencia es estratégica, se inscribe en el direccionamiento, en el propósito superior, que está cuidando los intereses de esos distintos stakeholders, que tiene que generar valor a los accionistas, a los clientes, a cada uno de los elementos que hacen parte de su cadena de valor. Y también decíamos que ayer la gerencia se apoya a través de gestiones. Gestión financiera, gestión ambiental, gestión de personas, que la llamamos talento, gestión de mercadeo, etc. Hoy cerramos con un elemento que hemos mencionado a lo largo de los días, que es la evaluación. No basta que el gerente sepa hacer feedback, ¿cierto? No es un tema coloquial, no es un consultorio en donde uno se sienta y le dice a la gente: pórtate bien, tienes que ser mejor. Acá se requiere contar con unas herramientas, precisamente por el principio de que lo que no podemos medir no lo podemos mejorar. Y entonces en la gerencia o en la dirección uno tiene que identificar cuáles son esos asuntos que son realmente importantes para la gerencia, porque uno no tiene tiempo de medirlo todo. Entonces, como no tiene tiempo de medirlo todo, tiene que empezar a tamizar y a ver uno a uno cuáles serán esos temas que van a permitir que se vaya desplegando la acción. Entonces, lo primero que hay que saber es por qué medir, ¿cierto? Y hemos dicho que toda relación con la empresa es una relación de transacción. ¿Y por qué es una relación de transacción? Porque hay un intercambio de bienes y servicios. La empresa, sea la empresa social, la empresa manufacturera, la empresa del Estado, todos somos proveedores de bienes o de servicios y atendemos necesidades. Algunas las satisfacemos, otras parcialmente, y algunas ni siquiera logramos satisfacerlas. Entonces, desde esa óptica es que uno empieza a establecer como ¿cuál es la relación que permite realmente garantizar que la transacción sea positiva? Es decir, que el costo de producción sea excedido por el precio de venta. Cuando yo sé que costo de producción es A y precio de venta es B, la diferencia entre costo y precio tiene que ser siempre positiva. Y esa diferencia aumenta a través del valor percibido por el cliente, que ya lo vimos. Entonces, acá es muy importante, uno, de la gerencia, entender el valor transaccional. ¿Qué es lo que está en juego? Porque en algunos casos, algunos bienes o servicios podrán, entre comillas, rebajarse para garantizar su flujo, distribuirse de manera diferente. Pero en algunos casos cualquier descuento estará imputable a la calidad, porque la gente va a decir: ah, entonces ¿por qué me cobra A si finalmente el precio es B? Y cuando la gente se acostumbra a esos procesos de descuento, de rebaja, la gente básicamente lo que pierde es el sentido del valor de las cosas. En segundo lugar, la gerencia tiene que disponer, como lo decíamos en la diapositiva anterior, de un adecuado mecanismo para entender cuál es su mercado. Aquí hay un concepto, damas y caballeros, que se llama el concepto del mercado atendido. ¿Qué es el mercado atendido? La suma de las categorías, la suma de las características, la suma de las variables que hacen parte del mercado al cual yo participo. Ese mercado meta, esa relación de proveeduría
debe ser clara a nivel de expectativa, a nivel de necesidad. Incluso hoy en día en la gerencia, perdón, hablamos de la capacidad de atender hasta los sueños de las personas. Y entonces cuando yo digo la gerencia está para garantizar la satisfacción de las necesidades, necesito identificar con absoluto nivel de certidumbre o de certeza qué es lo que la gente necesita. Y en algunos casos la gente no necesita lo que yo estoy colocando en el mercado. Tengo que ir más allá, tengo que trascender. Ahí es donde ustedes van a encontrar en el mercado el concepto de la venta consultiva, que el vendedor ya no es un distribuidor, sino el vendedor es un consultor, un consejero que le dice, mira, para mí lo más importante sería venderte, pero tú no lo necesitas, mejor no compres esto. Y eso garantiza ¿qué? La lealtad y la fidelidad del cliente y a través del cliente del mercado. Cuando yo logro entender desde la gerencia esos elementos, es cuando empiezo a hacer de la gerencia un input o un insumo del ciclo virtuoso económico, del crecimiento económico. Por eso es que hablamos que la gerencia genera desarrollo social. Además, hay otros elementos en el proceso de medir la transacción gerencial y es cuando yo logro a través de encuestas. Ayer se hablaba del mejor lugar para trabajar, que tiene que ver también con la capacidad que una empresa tenga para inscribirse en un sistema de medición, porque eso vale. Hay algunos que les interesan los rankings, otros no, etcétera. Entonces, ¿qué es realmente, cuál es realmente la expectativa que yo estoy tratando de satisfacer? Y de alguna manera aparecen como dos principios que son muy importantes que ustedes identifiquen. El primero es que la estructura de producto-servicio es una respuesta cultural. El modelo de negocio que yo tengo para satisfacer un cliente tiene que flexibilizarse a la expectativa y a la necesidad del cliente y no a la expectativa del proveedor. De hecho, la forma en que yo atiendo un cliente acá en Lima Metropolitana o en San Miguel es muy distinto como yo la atiendo en Iquitos. Por el entorno cultural, por la forma en que la gente necesita los bienes o servicios. En algunos casos el jugo se sirve en vaso, en otros casos el jugo viene vaso y jarra, por el mismo valor. En algunos casos te ponen la mesa, te la sirven con mantelitos, los cubiertos, en otras se ponen una hoja y sobre esa hoja comes. Y una u otra pertenece a la idiosincrasia, al entorno cultural. Y la habilidad de la gerencia es inscribirse en una cultura de manera positiva. Ese es el choque más fuerte que tiene la gente frente a las culturas, porque después reacciona y se ofusca, reacciona y se declara violenta frente a algunas presiones, ¿cierto? Pero sí es muy importante, sí es muy útil aprender a entender cuál es el entorno cultural. Si tú, por ejemplo, tu empresa depende de llenar papeleo, porque gracias al papeleo que tú diligencias te llegan los recursos, y la entidad que te financia o que te da el dinero te dice, el 27 de cada mes tienen que estar los papeles listos, y tú el 27 no los tienes, ¿qué va a pasar con el dinero del mes siguiente? No lo vas a tener. No lo vas a tener. Si a ti te dicen, para cobrar tu salario debes anexar tu certificado de estar al día en el pago de la seguridad, no, y no lo tienes, no vas a tener. Enrique, ¿qué pasa? ¿Cierto? Entonces, ahí es cuando uno dice, hay que cumplir. Y obviamente eso es lo que maneja una cantidad de principios de orden práctico. Otro elemento, el segundo, si bien la estructura de servicio, que es producto-servicio, es respuesta cultural, el éxito de esa propuesta
o el fracaso de la misma tiene que ver con la alineación que tenga la gerencia con esa expectativa. Por eso en muchos negocios se hace trabajo con los clientes. Se realizan encuestas de satisfacción, se realizan procesos tipo focus group o grupos Delphi, a través de los cuales a la gente se le invita a participar. Es muy común que tú tengas un mecanismo de realimentación del servicio que has prestado, que tanto nivel de satisfacción ha obtenido en el usuario. Lo que pasa es que muchos usuarios no utilizan ese mecanismo de declarar sí o no estuvieron satisfechos. En el mundo de los servicios eso está mucho más desarrollado. No sé si acá se use, en algunos lugares de la administración pública hay unos tableritos con calificación y después de la atención tú puedes inmediatamente marcar con caritas felices o con números del 1 al 5, qué tan satisfecho. Y eso llega directo a un sistema de información que te alimenta la hoja de vida. Porque ese es un mecanismo de mejoramiento. No dar feedback es no contribuir a que las cosas cambien. Y ayer dijimos que el cambio no basta que sea una propuesta que a mí me genere valor, sino tengo que movilizarlo, incluso a través de la coerción. Por eso, una licitación se llama también acá, cuando yo participo por unos fondos, una licitación dice, se cierra, se reciben pliegos hasta las 5 de la tarde del martes 3. Y si tú llegas a las 5 y 1 minuto, no te la reciben. Aunque haya tráfico, aunque haya esto, aunque llore, chille, patale, no. ¿Por qué? Porque ese es el orden. La gerencia, la dirección requiere orden, requiere organización, requiere método. Y ese es uno de los temas más críticos que tenemos en las culturas latinas. Todo este proceso de medición es un proceso de negociación. Porque ninguna entidad, ninguna empresa puede satisfacer al 100% las necesidades de los clientes. Satisface algunas. E incluso esas necesidades que satisface, las satisface en alguna medida. Pero no es cierto que una empresa satisfaga la totalidad de las necesidades de los usuarios y las satisfaga al 100%. Incluso la empresa que entrega agua potable es la misma empresa que te dice, sí, yo quiero agua potable, pero si tengo un cliente que no solo quiere agua potable, sino la quiere con gas, tiene que usar un portafolio B, porque cuando yo abro la llave del lavamanos o de la ducha, no me sale con gas. O sea, yo no tengo cómo satisfacer esa necesidad en un solo canal. Tengo que especializarlo. Y ahí es cuando aparecen toda la línea de productos sustitutos. Tengo que especializar la atención. Y cuando yo conozco mejor mi cliente, empiezo a segmentar mi participación en el mercado. Y empiezo a buscar nichos de mercado, mercados meta, empiezo a pensar de qué manera logro capturar esos grupos poblacionales, o incluso empiezo a desechar algunos de ellos. Y digo, a mí me interesan estos y estos no. ¿De acuerdo? Y cuando esa comunicación, y ojo con este elemento en gerencia, cuando esa comunicación se convierte en conversación, o sea, deja de ser fría y se vuelve cercana, ahí es donde aparece la lealtad. Porque quien conversa es quien tiene confianza. Quien conversa es el que tiene conocimiento. Quien conversa es el que tiene interés y tiene cercanía. El que no lo hace es porque la única relación con el mercado es simplemente compré, hice una transacción y con esa tuve. Y pare de contar. Y entonces ahí es donde tenemos que avanzar. ¿Cómo vamos haciendo eso? En la medida en que no solamente nos preguntamos desde la gerencia frente al proceso de evaluación, que es el que estamos viendo ahora mismo, ¿por qué medir y para qué medir
sino también necesitamos saber qué es lo que vamos a medir, ¿cierto? Porque la gerencia se diferencia ahí de la gestión. La gestión financiera medirá los indicadores de rentabilidad, los indicadores de retorno, los indicadores de cartera, los indicadores de esto y lo otro. La gerencia no. La gerencia pide esos indicadores y a la luz de un balance, de un estado de resultados, de un estado de flujo de caja libre, de un EBITDA, de un EVA, de lo que quiera, la gerencia a partir de ese informe toma decisiones. Pero la gerencia como tal no mide. Se apoya en sistemas de medición que tiene la organización. Se apoya en cargos o en personas que tiene, ¿cierto? Entonces, elementos que son claves para la gerencia. Preguntarse en primer lugar qué es lo que genera valor. Hay un señor, un economista que ustedes han escuchado muchas veces, de origen italiano, se llama Pareto. Y Pareto básicamente lo que afirmaba es que hay muchas cosas que atendemos que son triviales, que no generan ningún valor, que desgastan mucho y que al final del día, si se hacen o no se hacen, no pasa nada. Pero hay muy pocas cosas que son realmente las vitales. Y Pareto hablaba de un porcentaje 7-3 o 30-70. E incluso la diferencia y la forma más clara para identificar cuando tienes un diagrama de Pareto es cuando en un gráfico la primera está, primero siempre se grafica pegada a la línea y en segundo lugar cuando hay una diferencia entre una y otra. Esto es el Pareto. Entonces cuando yo mido, bienvenida, cuando yo mido eso es cuando tengo claramente identificado una u otra cosa. Entonces yo tengo que tener muy presente esto, ¿cierto? Porque si yo no mido los elementos valiosos en la gerencia, el resultado de mi gestión gerencial va a ser muy común y corriente. Y eso va a quitarle la profundidad y va a quitarle la pertinencia y al final del día los resultados que daré no serán aquellos que muevan ese propósito superior y que finalmente hay una conexión entre el propósito superior y la visión del negocio. Si yo quiero ser reconocido como el mejor, mi propósito superior es satisfacer excediendo las expectativas de los clientes. Esto es lo que tengo que medir. Cómo yo satisfago las expectativas, cómo excedo esa satisfacción para que esa visión se alcance, porque la visión se alcanza anticipándola. Cuando la visión se muere, por eso ya hoy en la redacción no se usa un año. Nadie pone la visión hoy en día, en el 2020 seré. Eso era hace siglos. Eso ya no se usa en la teoría gerencial, porque la visión tiene otra función en la organización. Porque la visión reta a la organización, porque la visión actualiza su propósito superior. Y entonces, finalmente, 2 minutitos, nosotros vamos a averiguar una serie de métodos, ¿cierto? Que es un poco el propósito de cualquier sistema gerencial. Ya sabes por qué, ya sabes para qué, ya sabes qué. Entonces, la última pregunta que tú debes resolver como gerente, y esta es una maestría de gerencia, es ¿cómo lo vas a hacer? El mercado tiene una oferta infinita de instrumentos. Las empresas que son grandes, es decir, las que tienen más de un empleado, tienen formas plurales para medir. Ya el feedback es una medición. Ya lo que llaman el golpe de plaza. Una persona que tenga un puestico en un mercado sabe cómo le fue. Si tú vas por la tarde te puede decir, un taxista después de la primera carrera sabe qué decirte. Por eso es increíble que un gerente uno le pregunte ¿cómo vamos? Y diga, no, todavía no porque no es fin de mes. Un gerente que contesta eso debe ser despedido inmediatamente. Porque el gerente todos los días tiene que tener el tacto del negocio. Un gerente desinformado es un gerente mediocre. Entonces,
Ahí es donde tiene que identificar cuál es la calidad, cuál es el dato que requiere para su toma de decisiones. Por eso hablamos de ponderadores, ¿cierto? De porcentajes, de elementos, y ustedes pueden ver, por ejemplo, lo que se llaman las tablas de frecuencia, que no son otras cosas que sábanas. Y vuelvo al tema, y Carla ayer decía, nosotros no vemos estadística, pero la pregunta que yo les hago es, si no la ve, usted la tiene que buscar. Porque en gerencia el dato tiene que ser interpretado, tiene que ser manejado. Usted no puede terminar una maestría diciendo yo es que esto no lo sé. Es como si aquí en la universidad le piden inglés para graduarse. Usted no puede decir, no, es que a mí no me enseñaron en la maestría, nunca tuve un curso del verbo to be. Problema suyo. Es un requisito. Le dicen, para poderse graduar tiene que entender el verbo to be. Ah, listo. Entonces lo mismo, gente, lo mismo, porque hoy estamos cerrando el doble grado y hoy quedan son los retos. El aprendizaje, cada quien lo verá. La información está, pero usted tiene que empezar a ver qué es lo que mide, cómo lo mide, para qué lo mide, cuáles son los elementos, ¿cierto?, que realmente generan ese valor, cómo se comportan. Entonces, aquí empieza usted a utilizar las herramientas, porque hasta que hay una tabla de frecuencia no hay nada. Eso se lo hace Excel. Es cuando usted a ese Excel empieza a decir, bueno, ¿qué significa que la curva baje o que la curva suba? ¿Qué significa que hayan medias o promedios? ¿Qué significa que una variable tenga un valor ponderado mayor o menor? ¿En dónde debo fijarme? ¿Tengo que fijarme en el dato? ¿O tengo que fijarme en la tendencia? ¿Qué es lo que yo controlo finalmente? Y eso es lo que a mí me va a permitir dar el paso, salir al otro lado. Por eso no basta solo ponderar. Yo puedo tener un informe de calificaciones. Calificaciones de servicio, calificaciones de procesos. Estas son herramientas. ¿Qué hago yo desde la gerencia? Frente a los ciclos de servicio, por ejemplo, empiezo a poner unos semáforos. Soy yo el que digo, de 0 a 100, o de 0 a 100, o de 0 a 10, para mí un semáforo importante son los que tienen tanto. Y eso los pongo en rojo, o en amarillo, o en el color que te sirva tomar decisiones. Y tú como gerente, no solo semaforizas el dato, sino estableces el nivel de criticidad. ¿En qué momento tienes que actuar? ¿Hasta dónde vas a aguantar que la gente te haga o te deje de hacer? Dicho en otras palabras, ¿qué es lo imperdonable desde la gerencia? Porque si tú en gerencia no tomas decisiones, la van a tomar contigo, que es lo que dijimos ayer. La van a tomar contigo. Tú puedes ser la hija del dueño, la mujer del dueño o ser el dueño. Pero si no tomas decisiones, o entierras tu negocio o tienes que cambiarte, hacerte a un lado. Y es muy triste que te llegue un mail que te diga, mire, te voy a pedir un favor, hazte a un lado. Eso sería vergonzoso. ¿Y cuándo te dices que te hagas a un lado? Cuando no eres capaz de controlar lo que la realidad te está mostrando. Esto no te lo inventas, esto te lo da la realidad. Con base en esto es que tú tienes que tomar decisiones. Y como esta, como la anterior, como muchos otros elementos, tú puedes escoger qué es normal, qué es de atención, qué es de alta tensión, qué es crítico, en dónde tú puedes estar tranquilo y en dónde absolutamente tienes que cancelar el viaje, renunciar al trabajo si fuera necesario, hacer de todo para. Cuando ustedes toman decisiones sobre venir o no venir, es porque algo es crítico. Cuando alguien te llama, tú vas saliendo y te dice, mira, estoy en el hospital, ven a verme. Tú escoges entre estoy en el hospital o estoy en el trabajo. ¿Por quién estás dispuesto a dejar qué tipo de cosas? Esa es una tabla de frecuencia. Esa es una tabla de medición. Lo mismo funciona en la vida real. Y ahí es donde se empieza a dar
la madurez profesional de las personas. Cuando logran entender que el compromiso tiene que ver con lo crítico que la persona entienda que es el reto que tiene ante los ojos. ¿Estamos? Entonces, estos son los elementos generales que faltaban por declararse acerca de la medición como un proceso gerencial. Hoy tenemos dos últimas conversaciones. La primera, entonces tenemos ya con nosotros a Karen. Hola a todos. Karen, bienvenida. Yo le voy a ceder acá los micrófonos de esta señal. Bien. Buenos días con todos. El día de hoy voy a hablar un poco sobre Wilca. Como ya han podido ver algunos de repente de mis compañeros, Wilca es una startup de turismo rural. Nuestro principal reto es que los emprendimientos rurales, que son nuestros clientes, tienen una oferta muy interesante de turismo, pero no son visibilizados, no tienen mucho acceso al mercado. Además, ¿cómo un viajero puede conocerlos y tomar sus servicios desde la ciudad? Es decir, si no están visibilizados, si no saben que existen, ¿cómo van a tomar esos servicios que quieren tener una nueva experiencia? Quisiera aprovechar unos minutos y mostrarles un pequeño video para entender qué es Wilca y cómo se está presentando ahora. Bien, ahí pudimos ver qué es Wilca enfocado a los viajeros. Pero yo quisiera hablarles en esta oportunidad la importancia que tiene para el emprendedor rural. Bien, nosotros estamos alineados con las ODS de la ONU. Perdón. Nosotros estamos alineados con las ODS de la ONU. Este año compartimos el puesto 133 del top de los 500 mejores proyectos sociales y ambientales de Premios Latinoamérica Verde y obtuvimos el puesto 31 en la categoría de desarrollo humano, que es justamente lo que estamos trabajando. Nuestra solución para estas comunidades rurales que ofrecen servicios de turismo son la plataforma web, el blog de Cultura Viva que muestra experiencias de viajeros, es un espacio para compartir experiencias de viajes, tips que unen a la comunidad de viajeros con los emprendimientos y las comunidades que tenemos en las redes sociales, que son quienes nos acercan al consumidor final. ¿Cómo funciona Wilca para el emprendedor?
tienen un perfil administrativo donde pueden subir toda su data, sus fotografías, sus tarifas, ver quiénes están reservando, quiénes los han agregado a su lista de deseos, a su wishlist, y así tener una estadística un poco más importante sobre la demografía, los datos de edad, de quienes los están visitando. Entonces eso es muy importante también para que los emprendedores puedan tomar decisiones dentro de sus negocios, ¿no? Es una forma de sistematizar y profesionalizarse. Nuestro modelo de negocio entonces abarca dos ramas importantes, que son los viajeros y los emprendedores. Por un lado, cubrimos las necesidades del viajero millennial, que está buscando experiencias nuevas, entonces está buscando felicidad. Y por otro lado, el desarrollo e inclusión social de la mano de los emprendedores rurales que están buscando mejorar sus ventas. Los beneficios, básicamente para los viajeros, es conocer y solicitar servicios, reservar desde la comodidad de su casa, de su oficina, de su celular, tablet, planear su viaje, valorar la experiencia y compartirla, lo cual hace una experiencia más sociable con la que pueden compartir con amigos o con el resto de sus contactos. Y además de ser recompensados por tener la experiencia con Wilka. Nosotros tenemos una campaña de recompensa que es acumular cupones con descuentos por compartir con amigos y que estos amigos también usen Wilka. Entonces así puedes ahorrar un porcentaje interesante para tu próximo viaje. Y para los emprendimientos es dar a conocer sus servicios a más personas, acceder a los datos estadísticos que son muy importantes, poder actualizar de forma rápida, sencilla y amigable los datos, sus servicios. De repente hay una mejora en el negocio, de repente cierran por una temporada y todo eso lo pueden hacer muy rápidamente. Además de mejorar su planificación estratégica y capacitarse en la gestión de medios digitales. Además de todas las funciones que tenemos en Wilka, hay algo que es más importante, que es lo que está detrás, que es visibilizar emprendimientos en el área rural, que es que las comunidades se sientan realmente empoderadas de que sí está valiendo la pena tantas capacitaciones en turismo, que sí está valiendo la pena tener un negocio, que sí están llegando turistas. Entonces, nosotros estamos ofreciendo al turismo como solución para esa problemática de desarrollo territorial. Y de la mano de nuestra herramienta para estas comunidades hemos diseñado capacitaciones para dar a conocer la importancia de las TICs para la promoción del turismo. También la optimización de los canales digitales para que puedan hacer llegar sus servicios a más personas y el uso, por supuesto, de nuestra herramienta que es Wilka, además de una actualización permanente en temas de interés para el emprendedor rural, ligado siempre del tema digital. Por eso nosotros hemos constituido un equipo altamente comprometido, multidisciplinario. Personalmente yo, que soy la CEO, soy administradora hotelera, una viajera profesional y emprendedora. Carla, que nos acompaña el día de hoy, es la encargada de la cultura viva, socióloga, como ya la conocen, y una eterna viajera también. Y todos compartimos esa pasión por los viajes y el turismo. Trabajamos en nuestras alianzas y compartimos objetivos. Creemos como gerentes sociales que es muy importante poder alinear nuestros objetivos como empresa con otras instituciones que ya están trabajando por el turismo y que están trabajando por la promoción del turismo. Nosotros nos presentamos como un instrumento para poder completar esa cadena. Y finalmente los invito a formar parte de Wilka. Muchas gracias. Gracias. Karen, preguntas. Sí. La primera, ¿cómo llegas tú a este emprendimiento? ¿Por qué Wilka? ¿Por qué tú? Ya. Desde siempre yo he querido emprender. Desde siempre también me ha gustado mucho viajar. Es una de mis pasiones. Y mi carrera, administración hotelera, me ha permitido poder trabajar en distintos lugares y tener contacto con muchas culturas. Entonces, eso a mí me abrió unas ganas de querer trabajar en ello.
pero también teniendo algo mío y sostenible. Y también tengo mucho interés por el lado social. Entonces quería unir como que estas tres grandes pasiones, y con el uso de tecnologías me estuve empapando un poco del tema y decidí que era el momento de lanzarme a la cancha y apostar por algo que se vaya a construir de a poco, pero que realmente vaya a significar un gran cambio en otras personas. Entonces fue por donde me fui inclinando hacia la parte de turismo rural. Como tú escuchaste, hoy estamos hablando de decisiones y ya conoces a Carla, pero todos ellos son gerentes, ¿cierto? Sociales. Si bien tú dices que los emprendimientos rurales de turismo solitos llegan y se inscriben, ¿has tenido que tomar decisiones de desinscribir a alguien y por qué? No, todavía no. De hecho, en la primera etapa fui yo quien estaba buscándolo. En las primeras etapas de los emprendimientos, siempre, por más gerente que uno es, siempre tiene que estar ahí. Entonces fui yo quien tenía que hacer por un momento área comercial, por un momento soporte, por otro momento todo lo que se necesite. Entonces, al momento no hemos tenido ninguna baja. Al contrario, es que hemos ido ampliando las zonas de cobertura. ¿Y qué ganas tú como Wilka frente a la demanda de los bienes o servicios? ¿Está por feed? ¿Está por frecuencia? Por comisión. ¿Por comisión? Sí, es por comisión. De hecho, manejamos hay unas agencias online, de repente las conocen, son Booking o Airbnb, que ganan por comisión. Nosotros nos guiamos de esto, que es una especie de competencia indirecta, pero es una competencia, y ganamos un porcentaje. ¿Cuánto lleva Wilka en el mercado? Recién este año. Ah, este año. Sí, recién este año. ¿Y a hoy cuál es la rata de crecimiento, la tasa de crecimiento? A ver, empezamos con todo. Tenemos un crecimiento de que empezamos desde cero, desde 10 inscritos ha habido un crecimiento de 90%. Wow. Sí. Qué bien. Gente, preguntas. Sí. Yo tengo dos preguntitas, Karen. Karen también es estudiante de la maestría de gerencia social. Sí. Entonces yo quería saber, la primera pregunta, la maestría en qué te ha aportado para el desarrollo de ese emprendimiento. Y la segunda pregunta es, ¿cómo llegar? Yo viajé a un sitio que se llama Yauyos y apenas entré se me bloqueó el celular, no tenía señal. Ya. Y me imagino que en el Perú deben haber miles de sitios así. ¿Cómo llegar a esos sitios donde no hay conectividad? Sí, perfecto. Ya, la primera pregunta es de cómo la experiencia de la maestría me ha ayudado en el desarrollo de todo el emprendimiento. Es la visión, básicamente para poder tener claro cómo iba a aportar. Yo estoy llevando la mención de desarrollo territorial, entonces todo este conocimiento me ha ayudado para darle forma a lo que yo ya sentía. Yo sentía que necesitaba aportar en algo, algo que se haga tangible, pero no sabía cómo. Yo nunca he tenido una experiencia netamente de proyectos sociales. Realmente yo siempre he trabajado para el área de servicio. Entonces yo sentía que tenía que educarme y formarme en un área que pueda relacionarse y que pueda enseñarme cuál es la realidad del país y cómo poder aportar con un emprendimiento. Entonces, por eso me ha servido la maestría. Luego, la problemática del acceso a las tecnologías por razones geográficas y, bueno, por otras razones de que no hay cobertura de servicios, nosotros estamos diseñando la comunicación para viajeros que planean su viaje desde la ciudad y que están dispuestos a desconectarse en el área rural. También estamos a pocos meses de implementar una tecnología por mensaje de texto, es volver a los 90s y usar unos shortcodes, se llama, de mensaje de texto, donde pueden recibir la misma información en forma abreviada en el área rural. Es decir, que
yo desde aquí quiero agarrar mi celular, mi web, mi aplicación, reservo, y la información le va a llegar al emprendedor rural que no tiene internet, pero sí tiene un celular básico, puede llegarle por mensaje de texto. La información, tienes tal reserva, tal persona, y toda la información, y suficiente. Y asimismo, con un código por mensaje de texto, se puede confirmar o cancelar. Sí, esa es la solución que queremos dar y está en planes para implementar. Sí. ¿Cuál fue el criterio que tú tuviste para buscar los socios? Primero, lo que necesitaba era ayuda en el área tecnológica. Entonces, esa fue mi base. Después, necesitaba apoyo en el área de marketing. Entonces, la primera persona llegó por recomendación. Sí. Después de una conversación, una reunión, y a medida que fuimos trabajando en el proyecto, porque realizar una página web desde cero, diseñada especialmente para las características que queríamos, necesitaba tiempo. Entonces, entre reuniones y reuniones, yo me di cuenta que la persona con la que estaba tratando era una persona camiseta, como se dice acá. Entonces, que era muy involucrada con el proyecto. Me gustó mucho y fui involucrándolo un poco más. Con la persona de marketing ya la conocía por confianza y por ver algunos proyectos juntas, fuimos tomando mayores proyectos. Entonces le dije, ¿por qué no trabajas con Wilka, conmigo, y nos asociamos? Y finalmente con Carla fue una experiencia muy bonita para mí, porque Carla me escribió un día y que me dijo que le interesaba el proyecto, que lo había visto y que le interesaba. Y eso a mí me llenó de orgullo porque recién lo había lanzado. Entonces era una persona creyendo en lo que yo también creía. Y compartiendo con Carla, viendo las experiencias que tanto que ella como yo hemos tenido, hicimos un match y empezamos a trazarnos objetivos como empresa. Y así es. Socio. Sí, y la atrapé. Muy bien. ¿Preguntas? Sí. Sí, Natalia. Yo me acuerdo que estábamos en los primeros ciclos y tú ya me habías comenzado a hablar de Wilka. Me acuerdo que comenzabas a preguntarme cosas acerca del nombre, estabas en la etapa de validación de la marca. Sí. Pero después ya como que te perdí la pista y de la nada sí ya comenzaron a ganar premios, comenzaste a asociar con el ministerio, o sea, buscar otra clase de contactos. Quería saber un poco cómo había sido la ruta y la evolución, ¿no?, para llegar a eso, porque en poco tiempo no has logrado no solamente crear la marca y tratar de, digamos, de consolidarla ya de por sí es un reto, ¿no?, sino también dar el salto al reconocimiento que te ha permitido y te va a seguir permitiendo ganar otras alianzas. Quería saber un poco cómo había sido la ruta para eso, que habías apalancado para ello y nada, también cuáles son los siguientes pasos. Sí, de hecho eso sí es muy cierto, y eso pasa porque yo me involucré bastante, como te dije, estuve metida en todas las áreas. De repente yo te llamaba y decía, sí, un momento voy a comunicarle con Karen Rodríguez, gerente. Entonces yo misma me ponía en muchos papeles para poder llegar, llamaba a muchas personas, escribía por Facebook, por LinkedIn, por Instagram. Trataba de establecer contacto con muchas personas. Así fue que yo hablé con una blogger de viajes por Instagram, que la invité a que viera Wilka, y resulta que era una coordinadora del área de turismo rural comunitario en Mincetur. Entonces así fue como llegué a ella. Yo no sabía que ella trabajaba en Mincetur. Y hablando con esta blogger, la invité y me dijo que estaba muy interesante, nos mapeó como actores de turismo rural comunitario, y así fueron invitándome a algunos eventos. Luego, para esto, yo me empapé bastante del tema antes de empezar. Fui a cuanta capacitación hubo en ese entonces capacitaciones gratuitas que habían para poder empaparme del tema de emprendimientos, de startups, de turismo, de un montón de cosas. Y así conocí al Premios Latinoamérica Verde. Entonces, cuando se lanzó la convocatoria, yo hablé con Carla y le dije que necesitaba ayuda para redactar la presentación para premios. Y así Carla y yo nos sentamos una tarde, empezamos a trabajar juntas.
y nos postulamos. Yo dije, somos pequeños, pero vamos con la idea, de una vez. Total, no tengo nada que perder. Sí. Entonces así me aventé, y cuando llegó el correo diciendo que estaba en el puesto 133, no lo podía creer, porque de verdad, o sea, yo me sentía de repente como un emprendimiento que recién había nacido, y tener un reconocimiento así, se lo conté a todo el equipo, y fue una pequeña recompensa. Y entonces eso me ha abierto puertas. De hecho, el próximo fin de semana voy a estar en una feria de emprendimientos sostenibles, y esto es porque ya estoy en la base de datos de Premios Latinoamérica, y acá se ha armado un gremio de emprendimientos sostenibles, y por haber participado en Premios Latinoamérica Verde, me convocaron y me están dando un stand en ese espacio. Entonces es importante cómo una cosa lleva a la otra, y a veces es agitarse un poco, olvidarse de las vergüenzas o de qué dirá o qué puedo perder, y es lanzarse y hablar con personas. Eso yo creo que es muy importante, es hablar con personas y hacer contactos, y uno no sabe qué puertas le pueden abrir. Sí, Iván. Una consulta, ¿y cómo es la organización al interior de la empresa? ¿Dónde se reúnen? ¿Dónde es el local? Ah, ya, no tenemos local. Yo tengo en mi casa, en el tercer piso, tengo una oficina. Entonces, pero ahí trabajamos, ahí grabamos un live una vez con Carla, pero Carla, sabes, arriba de mi casa. Entonces no necesitamos un espacio físico, porque nos contactamos por teléfono o por medios digitales, y cada quien hace trabajo. Vas a tener una computadora para poder trabajar desde cualquier lugar, con internet, claro. Cualquier lugar con internet ya es una oficina, así que ahorita no necesitamos más infraestructura. Ahora, también imagino Sí. que ahorita no sé si todos están dedicados 100% al proyecto. No, la única que está dedicada 100% soy yo. Después todos tienen una actividad aparte. Sí. Sí. Perdón. Bueno, felicitaciones primero. Bueno, y disculpa porque apenas llegué, pero sí Gracias, no te preocupes. de esto antes, y felicitaciones por lo que haces. Entiendo, bueno, ahora eres como dueña de tu propio emprendimiento. Me imagino que antes también trabajaste para otras personas, Así bueno, es. otras empresas, organizaciones. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cómo ha cambiado eso tu vida? ¿Cómo ha hecho que tu vida cambie? Ahora estoy más estresada, pero lo disfruto más. Eso porque a veces uno, cuando le toca trabajar pues en empresas grandes, yo he trabajado en empresas grandes, en Disney, en Avianca, en hoteles de 5 estrellas, por mi propia carrera, y tienen ya una estructura. Me ha tocado ver estructuras tanto verticales o Disney, que es lo máximo en cuanto a el tema de cultura organizacional. Entonces, pero de todos he podido aprender un poco. La diferencia es que tenía que seguir horarios, ponerme uniforme y acatar las decisiones de otras personas. He disfrutado todos mis trabajos en el momento en los que he estado, pero siempre yo quería tener algo propio, porque así las características que tengo es que soy muy mandona y no me gusta mucho seguir las decisiones de otras personas, y me gusta validar mis ideas. Entonces, ya al momento de tener un emprendimiento, mis decisiones sí importan, sobre todo cuando ya lidero un equipo, porque las decisiones que yo vaya a tomar va a repercutir en el equipo. Si yo digo, ¿sabes qué? No vamos a trabajar esta semana, nada. Me desconecto de todo, el equipo, como no tenemos una oficina, se pierde, se va volando, nos olvidamos de Wilka por un momento, y ¿qué pasa? Esa semana se estanca. Esa semana todos mis alcances se van así a cero, porque nadie trabaja. Entonces, yo no me puedo dar ese gustito de no voy a decir que estoy enferma y falto este día. No, es mucho más responsabilidad, pero me gusta mucho más porque es un estrés con un sentido de personal. Entonces, por esa parte, bien. Sí. Sí, bueno, no, igual felicitarlos por el emprendimiento. Gracias. Me parece muy buena la idea, muy buena la decisión, ¿no? De cambiar, de estar, ¿no? Trabajando para otros, y luego ser, bueno,
algo propio, ¿no? Me parece muy bueno. Lo que yo me quería preguntar era, me dicen que tienen un año de que se han creado. En tu caso, desde tu experiencia, no sé qué estrategias has usado tal vez, o más o menos qué experiencias tenían al momento, no sé si han tenido por ahí gestión de conflictos, tal vez porque son personas que tienen diferentes personalidades, diferentes profesiones, cómo manejan ese tema y básicamente eso. Gracias. Felizmente en el equipo, o sea, internamente, no ha habido todavía un conflicto muy grande. Yo soy bien exigente, bien picky y a veces no tengo muy buen tacto al hablar, pero felizmente las personas que me rodean en el equipo ya conocen un poco esa parte y de todas maneras yo puedo hablar muy seria al momento de faltó hacer esto, ¿por qué no lo hicieron? ¿Cómo va a salir eso así? Y después digo, mire, ¿quieres un pancito, un tecito? Entonces ya pueden darse cuenta de que mi forma de ser es simplemente estricta con el trabajo, pero en el lado personal no ha habido ningún problema. Sin embargo, con los usuarios de Wilka, hay muchas personas que ahora se les dice haters. Son las personas que odian todo y que te critican todo. Entonces, estas personas pueden hacer a veces comentarios, tanto en redes sociales, que pueden llegar a muchas personas y hacerse viral, y pueden bajar mucho la popularidad de Wilka. Entonces, a veces me han hecho llegar mensajes, felizmente hasta ahora no ha sido ninguno público, mensajes preguntándome cosas que de repente no tenían mucho que ver con la empresa, como ¿y cuánto cuesta un ticket a Machu Picchu? Pero yo no puedo decir, sabes que no es mi negocio, ¿no? Entonces, felizmente mi formación en servicio me ha dado esa paciencia para tratar con personas que les puedo responder, mira, yo en ese momento no sé, pero puedes buscar en tal página. Me doy el trabajo de entrar a la página y darle el link y darle la información y además enlazarlo con algo que sí tenga que ver con la empresa. Como cuando decidas ir a Cusco, esa es la información, cuando decidas ir a Cusco, ¿por qué no te quedas en tal lugar? Entra a Wilka, vas a tener tanto porcentaje de descuento si te registras en este momento con tal código. Y así, entonces ir manejando las situaciones. A veces critican como, y el diseño, que es así, cosa que yo también me critico, hago una autocrítica del diseño que es parte del crecimiento que tiene que ir mejorando, pero hay que darles por un lado más servicial. En cuanto a clientes, felizmente he tenido buena acogida. Solo hubo, de todas las personas con las que me contacté personalmente, bueno, por teléfono, pero era yo la que hablaba, solo una me dijo que no. ¿Y por qué no estaba interesada? No, gracias, señorita, me dijo. Entonces, no ha habido ningún otro conflicto más grande que haya tenido que lidiar. Bueno, le vamos a dar las gracias nuevamente a Karen, sí, nuestra gerente y emprendedora social, y a sus socias. Darte las gracias de verdad por enriquecer esta conversación, esta discusión. Y pues verte crecer y triunfar más es lo único que le pedimos a la vida. Muchas gracias, gracias a todos. Con nosotros está una persona que ejerce el campo de la gerencia desde la dirección en un sector también muy complejo, que es servicios, pero de educación. Así es. Entonces le hemos pedido el favor para que nos cuente desde ese rol que ella tiene, qué significa dirigir, qué significa liderar, cuáles son esos retos que uno tiene en la vida. Entonces, bienvenida. Muchas gracias. A la Católica, que es su me casa. Permite. Está menos frío. Ya. Muy bien, muy buenos días con todos. En primer lugar, agradezco al profesor darme esta oportunidad para darles a conocer mis experiencias, ¿no? Como dijo, ya desde el área educativa. Soy directora. He tenido la oportunidad también de estar al frente de la dirección en un CEBE, ¿no? Centro de Educación Básica Especial, unidocente. O sea, tengo dos experiencias muy ricas para mí que me ayudan a seguir, ¿no?, en este trabajo y en la toma de decisiones, que es creo que el objetivo de ustedes, cómo llegar, ¿no?, a tomar decisiones frente a un problema, ¿sí?
elaborada en un centro educativo especial en San Mateo, unidocente, como les digo, y unidocente significa que es solamente un personal, ¿no? O sea, en este caso yo. He sido directora, he tenido aula a cargo y no había más personales. O sea que he hecho la función de personal de servicio, de guardianía, de secretaria, etcétera, ¿sí? Y cuando me enfrenté a este problema, de verdad que me puse yo ahí a evaluar, ¿no? O sea, primero yo debo evaluar qué hago ahora. Llego a un lugar donde soy la única persona, solamente trabajo con padres de familia, ¿no? Y a mi cargo tenía 12 niños con habilidades diferentes. Estos niños, ¿no?, tienen discapacidad intelectual, discapacidad motora, autismo, parálisis cerebral, etc. Toda una diversidad de discapacidad. Entonces, lo primero que uno hace al llegar a una institución educativa, ¿no?, es el diagnóstico, ¿no? Hago mi evaluación, ¿no?, y voy determinando mis problemas y necesidades que tengo, ¿sí? Nosotros trabajamos en este caso con una APAFA, que es una asociación de padres de familia, que también es muy reducido, ¿no? 12 niños, son 12 familias, y prácticamente todos ellos, ¿no?, van a conformar todas las comisiones, ¿no? El CONEI, que es el Consejo Educativo Institucional, APAFA, el presidente de APAFA, y todas las comisiones. Entonces, el trabajo era bien directo con los padres de familia, ¿sí? Siempre, ambos, directora con padres de familia, trabajar, sentarnos para evaluar los problemas, cómo hacer, cómo gestionar más plazas, ¿sí? Porque era una sola. Frente a los talleres, capacitaciones que nos envía la UGEL o el ministerio, ¿no? A veces en horas de la mañana, en horas de clase, donde por normas educativas nosotros no debemos perder las horas efectivas de clase. Tenía que hacer, ¿ahora qué hago?, ¿no? Y muchas veces, pues, suspender las clases, no me quedaba otra cosa. ¿A quién dejo mis niños? Y sí, cuando la municipalidad nos convocaba a una reunión, por ejemplo, para coordinar el desfile escolar, aniversario de la comunidad, ¿no?, el día del maestro, el día de la persona con discapacidad, también ellos a veces nos convocaban en horarios de clases, y yo me iba con todos mis niños, ¿no? Porque solicitar el apoyo de un padre de familia, San Mateo es una zona urbana, pero es Lima provincias. Entonces los padres se van al campo a trabajar. Ellos no los encuentras hasta las 5 de la tarde, más o menos, ¿no?, que regresan del campo, de sus labores del campo. Entonces me iba con todos mis niños, ¿no? Era lo único que me quedaba. Estuve ahí 2 años más o menos, empiezo las gestiones, ¿no? Me propuse mis metas, me propuse mis objetivos, que yo tenía que crecer. Mi objetivo al llegar ahí era hacer crecer a mi SEBE, ¿no? Y yo como líder pedagógico tenía que hacer algo, prácticamente sola, porque era la única, no tenía más. Con el apoyo del padre de familia, que es una persona muy colaboradora, ¿sí?, empezamos a buscar, gestionar, ¿no?, a través de oficios, primero donación del terreno, porque el centro educativo no tenía ni siquiera un terreno propio. Funcionaba en un albergue de la municipalidad de San Mateo, un 2º piso, ¿no? Demoró casi 3 años, pero obtuvimos, con la perseverancia, con el seguimiento, ¿no?, la insistencia. Participaba de todas las municipalidades, convocan año a año, ¿no?, al presupuesto participativo municipal, ¿sí? Y a través de ese presupuesto participativo municipal, que era lo que yo tenía a la mano, ¿no?, tenía que, pues,
hacer todo lo posible. Era lo único, la única fuente económica que yo tenía en ese momento para poder lograr mi objetivo, ¿no? Como le digo, duró 3 años. Las comunidades nos cedió un terreno y ahora era buscar para la construcción, ¿no? ¿Cómo construir? Como les digo, a través del presupuesto participativo ingresamos y el primer año logré que me donaran 100.000 soles. 100.000 soles allá es pues una gran cantidad de dinero, ¿no? ¿Y para qué me sirvió ese dinero? Solamente era para hacer el estudio técnico, ¿no? Hacer el perfil, contratar a los ingenieros, ¿no? Y la evaluación del terreno, los planos, el primer año. Nuevamente, al siguiente año insistía con mi presidente de APAFA, ¿no? Ya era el otro paso, ¿no? Y para esto también, a través del Ministerio de Economía, ellos tienen unos criterios de evaluación, si calificamos o no, para que nos sean considerados en el PIA, lo que llaman ellos, ¿sí? Y que nos den un presupuesto. Entre ellos, uno de los criterios era pues que sean personas vulnerables, que no tengan servicios básicos, que es agua, luz, desagüe, y no teníamos nada. Entonces fue así, ¿no? Que salíamos en el primer lugar de todos los proyectos que se aprobaban en ese distrito. Ganábamos a todos, ¿no? Y como éramos un colegio pequeño, 12 niños, cada año buscábamos, en verdad, más estudiantes, ¿no? Íbamos a los anexos a buscar. De repente les digo yo, de San Mateo a Casapalca, que es otro lugar, mire, es un trayecto casi 45 minutos, pero buscábamos la manera de traer a esos estudiantes al CEBE, porque también nos pedía incrementar la población escolar, porque el presupuesto también va, ¿no? Si tú tienes más estudiantes, tienes más presupuesto. Bueno, entonces el siguiente año también logramos 100.000 soles y ya nos sirvió para hacer pues los muros, los cimientos, empezamos el trabajo, ¿no? Y así logramos construir el colegio. Dejé a mi CEBE, verdad que lo extraño mucho porque he sido gestora ahí, ¿no? De la nada construí una infraestructura que ahora tiene 2 ambientes, 2 aulas, cada aula con su servicio higiénico, ¿no? Ya con proyección al 2º piso, ¿sí? Y bueno, se dio un concurso, postulé y ya estoy aquí en Lima desde el 2014, en dirección. Y acá ya es diferente las cosas, ¿no? Allá no tenía personal. Empecé sola, gestionando también. Logré 2 plazas más de docente, una plaza de auxiliar, y esa es la plaza que está actualmente en San Mateo, ¿no? Son 3 docentes, un auxiliar. Con gestión, también solicité a la Municipalidad de San Mateo que nos apoye con la terapista física, que es básico en una institución de educación especial, y era pagado por la municipalidad. O sea, eso he dejado y sé que sigue ese convenio con la municipalidad, ¿no? Y acá en Comas ya también es diferente. Actualmente estoy en un CEBE Los Viñedos de Comas. Ahí ya tengo 40 personas a mi cargo y ya es diferente, ¿no? La forma ya es diferente. De verdad que al inicio fue un choque para mí, porque manejar a un grupo de personas, ¿no? De 4 que éramos, a cambiar a 40, fue un choque de verdad pero muy enriquecedor en mi experiencia, ¿no? Todo lo que yo he aprendido en gestión en mi CEBE de origen me ha servido mucho ahora para continuar el trabajo, ¿no? Ahora el CEBE de Comas tiene una infraestructura, son 12 secciones, son 12 docentes en aula, 11 docentes que trabajan en educación inclusiva en las diferentes instituciones regulares de inicial, primaria, secundaria, SED, PROSEBA, atendemos ese tipo de niños, ¿no?
Y bueno, ahí ya la toma de decisiones es más complicado, ¿no? Contamos nosotros con la PAFA, contamos con CONEI, ¿no? El Consejo Educativo Institucional. Este Consejo Educativo Institucional está conformado por mi persona, el presidente, que preside todas las comisiones, un representante de los padres de familia, un representante de los docentes, un representante de los administrativos. Frente a un problema o si nosotros queremos proyectarnos, hacer un trabajo innovador, lograr mejorar la infraestructura, continuar solicitando más plazas porque aún así requerimos más personal, entonces nos reunimos, evaluamos, ¿no? Y vemos, ¿no? qué hacer, qué decisiones tomar, ¿no? Nosotros tenemos un plan anual de trabajo, ¿no? Que partimos desde la evaluación, el diagnóstico. En primer lugar, evaluamos las características de las familias, el contexto, con qué aliados vamos a contar para poder desarrollar nuestros proyectos, ¿no? Innovadores, ¿no? Evaluamos todo eso y luego nos sentamos pues en la mesa, ¿no? Hacemos un listado de problemas y de ahí jerarquizamos, ¿no? ¿Qué es lo primero que debemos atender? Pero toda la toma de decisiones, ¿no? Es en función a nuestros estudiantes. Ellos son nuestros usuarios, lo que todo nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, todo lo que podamos conseguir es para ellos, para lograr, ¿no? Mejoras en su aprendizaje, ¿sí? Ese es nuestro objetivo principal. Tenemos nuestra visión, nuestra misión, ¿sí? Nuestros aliados estratégicos ahora es la Municipalidad de Comas, el Centro de Salud, la comisaría, los bomberos, los mercados, todas las instituciones que están a nuestro alrededor que puedan apoyarnos, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos nosotros los simulacros de sismo, tenemos que trabajar con centros comerciales cerca, de repente hay un restaurante, alguien que nos pueda apoyar para realizar la evacuación de todos nuestros estudiantes, ¿no? Porque es difícil evacuar a los niños y jóvenes también, porque si tengo un niño con silla de ruedas, es una persona a la que va a dedicarse a ese niño, ¿sí? Y los demás niños no hay quien los vea. Entonces tenemos que nosotros buscar esos aliados para que nos apoyen también, sentarnos con ellos también, ¿no? Y ya tener conocimiento de que frente a un sismo ellos van a ser los que vienen a apoyarnos en la evacuación, ¿sí? Bueno, todas las decisiones, todos los proyectos es en base a nuestros objetivos, ¿no? Todo. Y nuestra meta es, pues, como les digo, mejorar la calidad de la educación, todo en beneficio de nuestros niños, ¿no? Y bueno, me gustaría más bien que me pregunten porque de repente así el diálogo es más fluido y puedo yo satisfacer de repente sus expectativas, ¿no? Me gustaría que me pregunten algo. Sí, señorita. Bueno, gracias primero por compartir tu experiencia, por compartir las dos experiencias que creo nos ha dado una visión de cómo son diferentes. Sí, son diferentes. Y me imagino ha sido un reto pasar de dirigir un CB pequeño a ahora uno mucho más grande. Y yo quería saber cómo te formaste, digamos, si recibes algún tipo de acompañamiento o formación para poder asumir un reto de dirección más grande o si es algo que ya tú por tu cuenta, pues. Ya. En el primer caso del CB San Mateo no tenía preparación. Yo allí postulé docente y en el camino me fui formando. La UGEL nos convoca a capacitaciones, talleres, pequeños cursos. El ministerio también, ¿no? Nos dan algunas charlas, pero no es pues permanente, no es un curso, ¿no? Son
talleres de un día, máximo 3 días, ¿sí? Y el resto ya uno, o sea, tú tienes que ser también autodidacta, ¿no? Tienes que buscar la forma. Si tú no has sido formada, tienes el problema, tienes el reto, ¿y ahora qué hago? O sea, tienes que buscártelo tú. Yo creo que eso es lo importante también de nosotros, ¿no? O sea, no tengo nada, yo tengo que buscar, tengo que aprender más por mí misma, ¿no? Luego ya en esta segunda etapa, ahora en la dirección en la que estoy actualmente, sí, como ha sido un concurso, el ministerio nos ha dado un curso, ¿sí? Hemos llevado un diplomado en gestión educativa y también una segunda especialidad en gestión educativa. Lo hemos terminado recién en marzo de este año, ¿sí? Hemos sido formadas y todo en base a liderazgo pedagógico. Vemos a la institución educativa como una empresa también, ¿sí? Donde gerenciamos la educación. Tenemos nuestros aliados, debemos trabajar con los aliados de la mano, porque sin ellos no podemos también continuar y salir adelante, ¿no? Nos proponemos objetivos, retos, desafíos, metas que debemos de cumplir. Y todos estos objetivos lo plasmamos nosotros en nuestro PAT, nuestro Plan Anual de Trabajo, el Proyecto Educativo Institucional, ¿no? En que vamos, cada objetivo nos vamos trazando también actividades, planes específicos lo llamamos nosotros, ¿no? Y lo ponemos en ejecución. En el camino vamos evaluando, ¿no? Elaboramos fichas de seguimiento, de monitoreo para ver, a ver en qué fallamos, si no obtuvimos resultados favorables, qué pasó, dónde fue el error, y de ahí vamos nosotros reajustando estos planes y avanzando, ¿no? Sí. Pero esto que tú mencionas, por ejemplo, el diagnóstico, la planificación, la ficha de monitoreo, ¿eso tú lo aprendiste por tu profesión? ¿Lo aplicaste, por ejemplo, en San Mateo? ¿O es que ya lo has aprendido cuando has llevado el diplomado de gestión educativa? Ya, como les digo, no sé, en San Mateo, con las pocas oportunidades que nos daban la UGEL, el ministerio, en capacitarnos en documentos de gestión, nos daban las nociones básicas y de ahí ya uno, o sea, es, a ver, ¿cómo les podría decir? Es tu iniciativa, el ojo clínico, es tu, ¿cómo le decimos? Cuando tú hueles, ¿no? O sea, tu juicio, gestión, o sea, ¿qué más? O sea, es el mismo reto que te lleva a plantearte, a ver, ¿qué hago para seguir mi objetivo y lograrlo, ¿no? O sea, ¿cómo evalúo? Incluso, o sea, en San Mateo yo no tenía fichas, tenía que elaborarlos yo misma, en base a mi plan, en base a mi objetivo, en base a mis criterios de evaluación, ¿no? Qué cosa es lo que quería hacer, en base a ello yo elaboraba mis documentos. No, o sea, no hay nada en educación especialmente, no hay nada definido, ¿no? O sea, todos los documentos nosotros desde la currícula adaptamos. En educación especial estamos acostumbrados a hacer las adecuaciones, los ajustes, las adaptaciones. Entonces elaboramos nuestros propios documentos. El ministerio nos da una estructura, un formato, y ahí tú personalizas de acuerdo a tu realidad, por eso es el diagnóstico, ¿no? Partimos del diagnóstico. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué instrumento me va a servir para medir si estoy avanzando o no? Es eso. A ver. Sí, ya. Bueno, realmente quería felicitar tu trabajo. Es bastante inspirador porque muchas veces en el sector rural, en el sector educación, ¿no? Podemos ver que en medio de la adversidad a veces los profesores entran a una zona de confort, ¿no? Entonces, bueno, así están las cosas y así seguirán, ¿no? Entonces tú has demostrado que has podido cambiar esa situación y justo el otro día nos hablaban de procesos de arriba abajo o de abajo arriba, ¿no? Creo que tú desde abajo has podido demostrar. Y también hablábamos como de modelos de gestión.
Entonces quería preguntarte si tú crees que esta experiencia de asocio con el gobierno local, de involucramiento de los padres de familia, de protagonismo tuyo como docente, podría replicarse también en otras zonas rurales con características similares, o fue más bien una situación muy particular que permitió lograr lo que tú lograste? Ya. Mire, cada caso es particular, ¿no? Si bien esta experiencia que yo he vivido en San Mateo se puede reflejar en otro lugar similar, te va a servir, pero estando en el campo, ves, tú evalúas, por eso, ¿no? O sea, ¿qué tienes? ¿Con qué recursos cuentas? ¿No? ¿Y qué vas a hacer? Entonces, lo que ya y se toman modelos, ¿no? Hay diferentes enfoques de gestión, ¿sí? Diferentes tipos de liderazgo. Entonces, de acuerdo a lo que tú tienes ahí, lo que tú quieres transformar, es que tú vas a tomar tu decisión, qué tipo de liderazgo, qué enfoque voy a emplear, voy a utilizarlo. Entonces, lo que yo apliqué en San Mateo me sirve, no casi todo, me sirve algo, porque en San Mateo gestioné todo, ¿sí? No tenía nada. Ahora en Comas tengo todo, pero no me es accesible para mí, no es tan fácil. Entonces tengo que ver otras formas de gestionar y lograr mis objetivos, ¿no? En San Mateo tenía, por ejemplo, a las autoridades cerca, a la mano. Trabajaba con el párroco, con la policía. Para mí, la policía, el centro de salud, el alcalde, los regidores, eran mis amigos. Iba, solicitaba, gestionaba y me lo daban. Pero ahora llegar acá al alcalde de Comas no es fácil. Es difícil entrevistarse y solicitar. Entonces, ya tengo que ver otra forma de llegar hacia esas autoridades. ¿Me sirve? Sí. ¿No? Tomo de ahí lo que me va a servir, lo mejoro y veo, a ver, ¿qué camino sigo? Debo tener mis planes de contingencia que llamamos en gestión de riesgo, ¿no? Mi plan A, mi plan B, mi plan C. ¿Cuál de ellos me va a funcionar? De repente cojo uno, no me funcionó, voy reformulando, corrigiendo los errores, o veo, acá fallé, ahora, a ver, ¿no? Evalúo y si voy por este camino, ¿no? Y por eso se utiliza pues la evaluación, que es permanente y constante en todos los planes de trabajo. Sí. Bueno, yo también quería felicitarte porque me parece que el trabajo del director es súper complejo y muchas veces incluso no es reconocido, y en realidad es un trabajo muy, muy importante, y sobre todo en la experiencia que nos contabas también, que fuiste directora de una escuela unidocente y que se hace como aún el reconocimiento debería ser mucho más grande. Y lo que también quería preguntarte es que nos cuentes un poco sobre cómo organizas, bueno, ahora en esta escuela más grande, por ejemplo, a tus docentes, ¿no? A veces es complicado porque los docentes no necesariamente manejan esta visión estratégica, ¿no? Que por ejemplo tú recibiste en el diplomado, y es complicado también, o sea, podemos tener una visión o una misión, pero no necesariamente todos lo comparten, ¿no? Siempre hay personas que tienen, digamos, intereses personales, sí. no se alinean a lo que la escuela está buscando. Entonces, si nos puedes contar, por ejemplo, cómo es trabajar con un equipo ahora más grande, ¿no? Sí, bueno, en CB Los Viñedos tenemos diferentes comités y equipos de trabajo, ¿no? Comité de tutoría, comité de gestión de riesgo, ¿no? Docentes que conforman el CONEI, ¿no? Y en el plan de trabajo ya ahí se consideran todas las actividades a realizar en el año, ¿no? Escolar, los talleres, todo, las capacitaciones a los maestros, y buscamos espacios, pues, ¿no? O sea, es difícil en verdad ahora, porque como dices, cada docente tiene su propio criterio, de repente no está de acuerdo con cierta disposición, con cierta forma de trabajar. Es más, ¿no? La gestión anterior, me comentan, porque hasta ahora me siguen comparando, ¿ah? Sí, es verdad, cuando sale una gestión, entra otra gestión, te comparan, ¿sí?
Entonces, la gestión anterior era, me dice, una persona que era bien drástica, que no se podía trabajar con tranquilidad, ¿no? Era muy punitiva. He llegado yo y me dice, directora, con usted podemos trabajar sin temores, ¿no? Entonces, busco yo espacios, ¿no? Espacios, los reúno a los docentes, ¿no? Y conversamos, ¿no? Es un diálogo abierto, democrático. El liderazgo ahora ¿no? Es un liderazgo democrático. A mis docentes les digo que todos somos líderes, porque el docente de aula también es líder en su aula, ¿sí? Y debemos hacer un trabajo compartido, un trabajo en equipo, y la toma de decisiones también debe ser consensuada, ¿no? Entonces, aplicamos la democracia. ¿Sí? Todos tienen su punto de vista, yo no estoy de acuerdo, si exponen, ¿no? No estoy de acuerdo, no me parece, porque antes era así, siempre ¿no? Anteriormente era así. No, que esto era la costumbre y ahora ya es así, no puede ser. Entonces, salir del estado de confort, como lo mencionaba la señorita, no es fácil, ¿no? Para nadie es fácil salir del estado de confort. Pero buscamos las mejores formas y por consenso, por democracia, se hace lo que la mayoría acuerda, ¿sí? Y seguimos, y continuamos. Todo es por acuerdo, ¿no? Nada, el director no toma decisiones de por sí, solos. Tenemos, por decir, todos los equipos para tomar decisiones. Frente a un problema se convoca también a PAFA, de repente hay un problema de infraestructura. La semana pasada tuvimos problemas con el sistema de desagüe, se tuvo que hacer un trabajo de emergencia, no hay presupuesto, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, bueno, ya buscar, preste, luego haremos actividades, ¿no? Buscar soluciones así en el momento que se presentan y tienes que dar ya la solución. Sí, pero todo es consensuado. Todas las soluciones tienen que ser ahora en consenso, ¿sí? Y todos nos trazamos un objetivo en común, ¿no? Y todos debemos apuntar a ese objetivo en común. Padres, docentes, auxiliares, personal administrativo, todos apuntamos a ese objetivo, a esa visión que queremos lograr, ¿no? Gracias. Yo le quiero dar las gracias a la directora. Quiero invitar a Karen también al frente un segundito para hacerle tanto a la directora como a Karen. Karen, le presento. Usted no sé si mucho gusto, conocen. Marta. No, ya. Sí. A nombre del grupo, darles un detallito de agradecimiento. Muchísimas por gracias. su generosidad. Gracias. Y de verdad, unirme como a esa felicitación, porque cada uno en su campo nos han demostrado que sí se puede, que con muy poco se hace muchísimo y que hay que perseverar. Y ustedes creo que han escuchado en el lenguaje de las dos, con mundos diferentes, la claridad, la pasión, el compromiso y la dedicación de lo que están haciendo. Personas como ustedes y como ellas son las que hacen grande al Perú. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De verdad. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Yo también quiero cerrar el curso con 3 invitaciones, así como para ir de 3 en 3, ¿cierto? La primera es que enférmense y enfermen a la gente que los rodea de peruanidad. O sea, uno no puede pretender cambiar las cosas sin querer lo que tiene, por bueno, malo, regular. Los verdaderos cambios nacen de la identidad. La mayor responsabilidad es el conocimiento. Por eso un programa como este, que es un programa de doble programa, ser magíster en gerencia social y ser magíster en gerencia de empresas sociales para la innovación social y el desarrollo local, lo que los tiene que hacer sentir es muy orgullosos de ser ustedes mismos, de ser peruanos, de ser colombianos, de estar en una realidad y poder contagiar de eso a los demás, para que la crítica y la voz que se levante sea una crítica con conocimiento y para que las transformaciones se den a partir de las capacidades y no a partir de los problemas. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos, ¿cierto? Es no pasar la página tan rápido,
es escribir sobre la misma página, ¿cierto? Yo siempre leí desde pequeño que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Es decir, aquí no se trata de volver a imprimir la historia, se trata de resignificarla. Y hay demasiadas razones por las cuales el presente y el futuro puede ser distinto. Entonces, contamínense de peruanidad y de esperanza y de verdad, que eso va a ser un elemento muy importante. El segundo, no dejen de leer. Yo creo que ese es uno de los retos más grandes que uno tiene en la vida. Cultivarse. Yo admiro mucho la gente que trabaja la tierra. Los admiro. Mi vida depende de ellos. Si ellos no lo hicieran todos los días, yo estaría en un cajón o en la tierra. Puedo comer rico porque alguien cultiva, porque alguien pesca, porque alguien sale todos los días, porque alguien mientras yo duermo está trasnochando para que yo viva. Con esa misma pasión y esa misma laboriosidad, amen lo que ustedes han escogido. Ustedes, yo les he repetido, son gerentes, son magíster. Eso es ponerse en el ápice de la sociedad. O sea, ustedes no son cualquier persona. Son personas como seres humanos muy valiosos, a quienes he aprendido a querer y a respetar. Pero como profesionales son muy importantes. Entonces, no pierdan ese hábito. Ya lo tienen, algunos de ustedes ya están cerrando el ciclo, otros les falta muy poco, pero no abandonen el hábito de leer y no lean solo de su trabajo. Mantenerse vivo en la sociedad es tener la capacidad de tener integralidad. Lean sobre otras cosas, lean sobre la gente, lean sobre el comportamiento, lean sobre física, lean sobre astros, lean sobre lo que quieran, pero mantengan el cerebro encarretado. Si ustedes abandonan el cerebro los abandona a ustedes y les juega malas pasadas. La lectura es la gimnasia del cerebro. Lean, lean, lean. No se sienten hasta la madrugada. Lean media horita, lean 10 minutos al día. Una página al día. Pero leyendo una página al día, se acostumbra y llega el día que te dice, pero oye, no me has leído hoy. No me puedo ir a dormir sin que me leas. ¿Cierto? Entonces, esa es mi segunda invitación. Y la tercera invitación, no se abandonen. No tiene sentido ser gerente social y no administrar las relaciones. No se abandonen. Mientras ustedes estaban trabajando, cité a 5 generaciones, porque los estoy retando a que nos vamos a ver en Cusco en el 2019, la última semana de septiembre. Y ya activamos una cantidad de cosas, ¿cierto? No se abandonen ustedes, no se abandonen, porque de lo contrario, no hay con quién trabajar. Esto se soluciona con red, con redes. Lo social es lo colectivo. La vocación del hombre desde que nace es lo colectivo. Entonces yo les pido, por favor, independiente de las químicas, independiente de las emociones, manténganse. Ustedes hacen un buen equipo de trabajo. Yo he tratado de que conversen todos contra todos y he visto que son capaces de hacerlo. Tienen la capacidad de hacerlo. No se abandonen. Cada uno de ustedes tiene talentos y riquezas muy específicas. Desen el permiso de descubrirlas y de aprovecharlas y capitalícenlas. Yo soy el primero que doy testimonio de que están listos para pasar a la siguiente etapa. Decidan cómo hacerlo y seguro que ganarán mucho, ¿vale? Muchas gracias por este año, muchas gracias por esta experiencia. A nombre de AFID, no veo la hora de entregarle su cartón. Ojalá que no se lo entregue aquí como me ha tocado por ventanilla, sino que vayan a Medellín, que vean la universidad, y si no, pues vendré a entregárselos o nos vemos en la mitad, en Piura, qué sé yo, y se lo entrego, ¿cierto? Pero háganlo, ¿de acuerdo? Háganlo, estén orgullosos de esta casa, estén orgullosos de la educación, y el día que pierdan el ánimo, que nos pasa a todos los días, acuérdense de la gente que pasó por acá. Desde distintos lugares, es gente que yo la admiro mucho, todas y todos los que pasaron por acá, los ejemplos que ustedes trajeron que están grabados en video, cada uno de ustedes.
Dani, que es un empresario también, lo que hace es una empresa. Él es un empresario, ¿cierto? Todo lo que pasa tiene sentido y tiene un propósito. Así como tiene el propósito, ¿todavía está en pie a almorzar o no vamos a almorzar? Sí. Entonces, muchas gracias a todos y vámonos a almorzar.